Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Feliz sábado para cada uno de ustedes que a esta hora deciden congregarse con nosotros a través de esta pantalla y de este espacio Sábados de Esperanza. Qué bendición poder contar con YouTube, el canal de Comunicaciones UBOC y también la red de emisoras Hop Radio Venezuela, herramientas que nos permiten esparcir el Evangelio y sentirnos en comunidad a pesar de la distancia. Desde el inicio del mundo, desde el inicio de la creación, Dios quiso establecer sistemas para que el ser humano se fortaleciera, se educara y aprendiera en su compañía. La Iglesia Adventista tiene la firme creencia de que la educación basada en estos 3 pilares que hemos llamado mano, mente y corazón es la educación que va a hacer que el ser humano sea próspero en esta tierra, se planifique para la vida venidera también y ayude a los demás. Por eso, el sistema educativo adventista se ha convertido en un cerco protector para cada una de las personas que están involucradas en él. Hoy es el Día de la Educación Adventista. Hoy agradecemos a Dios por cada una de las personas que se han dejado impresionar para que en muchos lugares hayan establecimientos que eduquen a los hijos de nuestros hermanos de la iglesia y lo hagan en valores y en principios propios de nuestra fe. Sin más, entonces oremos para comenzar esta hermosa programación.
Querido Dios, muchísimas gracias por las bendiciones que nos das. Gracias porque pensaste en nuestros hijos desde la creación del mundo. Gracias porque dejaste establecido un sistema educativo. Gracias porque nos permites gozar de él. Todas estas cosas te las pedimos, pidiéndote que nos acompañes en esta programación y en este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Razón de vivir, me dice cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Amén. La promesa, el pacto eterno de Dios no tiene fecha de caducidad. Por eso, la lección de esta semana se titulaba Por siglos perpetuos, es decir, que no tiene fin. Repasemos cada uno de estos temas que vimos en esta semana en el espacio a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo.
Gracias a los cuidados de mamá, las heridas de los niños estaban sanando rápidamente. Pero, para ser sinceros, a los niños no les gustaba mucho cuando mamá les lavaba las heridas con agua y jabón. ¿Pero por qué tienen que lavarse las heridas? ¿Y por qué tienen que ser 3 veces al día? ¡Esto es una tortura! Si las heridas no se lavan, se llenan de bacterias, y las bacterias son como el pecado. ¿Como el pecado? Sí, las bacterias se multiplican más rápido de lo que ustedes se imaginan. En algunos casos, una sola bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en solo 24 horas. Mamá les explicó que si esas heridas no se lavan, se infectan. Si una infección no se trata, puede ocasionar una celulitis. Si la celulitis no se trata, la infección puede llegar hasta el hueso, ocasionar una sepsis, que es cuando la infección produce una reacción en cadena en todo el cuerpo, y esto puede llevar a la persona incluso hasta la muerte. Todo por la multiplicación descontrolada de las bacterias. Con el pecado ocurre un fenómeno muy parecido. La desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén introdujo la bacteria del pecado y ésta se fue multiplicando en el mundo hasta causar una terrible infección en la humanidad. El resultado fue muy doloroso para aquellos que no aceptaron el tratamiento de Dios y una bendición para aquellos que sí lo aceptaron y lo siguen aceptando hoy. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 3. Por siglos perpetuos. Como recordarán, al encender Radio Génesis Estéreo, en el capítulo 1 escuchamos: Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero cuando vamos al capítulo 6, notamos que Dios ve una cosa muy distinta. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Lo notan? Primero, Dios ve algo muy bueno en la humanidad y luego ve algo muy malo en la misma humanidad. Pero ese Dios de misericordia estaba dispuesto a intervenir en la sepsis del mundo a través de un pacto con un hombre llamado Noé. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender del pacto de Dios con Noé? En primer lugar, que el pecado alcanzó proporciones inimaginables. Desde Génesis 4 hasta Génesis 6 se despliega delante de nosotros el cuadro de la expansión y el crecimiento del mal. El pecado destruye como una infección maltratada, produce un abismo cada vez mayor entre Dios y los seres humanos. Pasa de la desobediencia al asesinato, del asesinato a la lujuria desenfrenada y luego a la corrupción y a la violencia total. Para los días de Noé, Dios ve que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La infección del pecado llegó hasta los huesos. Se convirtió en una infección mortal. Correcto. La palabra designio significa pensamientos, propósitos o intenciones. La palabra corazón alude a la sede del pensamiento y el razonamiento y por lo general se refiere a la mente con todas sus facultades. ¡Qué evaluación tan increíble! Todos los propósitos, intenciones y designios, tanto de hombres como de mujeres, eran perversos continuamente. Definitivamente el pecado alcanzó proporciones inimaginables. En segundo lugar, que Dios reaccionó. La Biblia nos habla muchas veces acerca de los sentimientos de Dios. Génesis 6:6 es un ejemplo de ello. Nos muestra cómo reaccionó Dios ante el inmenso y sorprendente crecimiento del pecado. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Dios se arrepintió de crearnos? ¿Como cuando se quema un pastel y se bota a la basura? Claro que no. Oigan bien, porque esto del arrepentimiento de Dios es necesario que lo entendamos. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento humano, no es como cuando se quema una torta y la botamos a la basura. El arrepentimiento de Dios solo podemos entenderlo a la luz de lo que se afirma después. Le dolió su corazón. El idioma hebreo emplea una palabra bien particular para referirse al arrepentimiento de Dios, nacham.
Esta palabra no implica una falta de previsión por parte de Dios ni vacilación alguna en su naturaleza o propósito. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor de Dios ocasionado por la pecaminosidad del hombre. Dios se conmovió por el hombre, no odió al hombre. Es como si papá, al ver las heridas de sus hijos, se arrepintiera de haberlos llevado al parque. No es que no ame a sus hijos o que no los quiera llevar a pasear, es que le duele verlos tan lastimados. Esta dolorosa condición exigía una acción drástica e inmediata. El juicio de Dios vendría en forma de un diluvio mundial. Borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pero no todo estaba perdido. Dios abriría una puerta de salvación para que todo aquel que creyera la cruzara y se salvara: el arca de Noé. En tercer lugar, que la gracia de Dios es real. Es interesante notar por qué Dios escoge a Noé para pactar con él. Radio Génesis Estéreo nos da la noticia. Sí, justo en el capítulo 6 y versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es como si en medio de tanta maldad, Dios sacara los binoculares para buscar a alguien diferente y entonces encuentra a Noé. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación especial con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro, en el Nuevo Testamento, lo llamó pregonero de justicia. Ahora bien, a primera vista, ser como Noé puede parecer algo imposible para nosotros. ¿Cómo ser justos cuando la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno? ¿Cómo ser perfectos cuando solo Dios es perfecto? ¿Cómo caminar con Dios en un mundo tan convulsionado? Génesis 1:8 nos da la respuesta. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia. Una palabra que describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios hacia los pecadores. Por tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de Dios. En ese sentido, Noé no es diferente de cualquiera de nosotros si nosotros buscamos fervientemente seguir al Señor. Fue esa misma gracia de Dios la que lo impulsó a pactar con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Lo notan? La puerta del arca era la puerta de la gracia. Había una sentencia, sí, de hecho, una terrible sentencia, pero el mismo Dios que enviaría el diluvio proveería el arca de salvación. Y en cuarto lugar, que el pacto requería la participación humana. Oigan bien, aunque era el pacto de Dios, porque Él le llama mi pacto, el hombre, que era el beneficiario del pacto, tenía dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta del arca. Sin ese pequeño detalle no habría salvación. Jesús comparó los últimos días con los días de Noé. Y como en los días de Noé, Dios nos invita a entrar en su pacto. La cruz de Cristo nos abrió la puerta de la gracia. Jesús es la puerta de la salvación. Y nosotros también tenemos dos cosas que hacer: creer y cruzar la puerta. Después del diluvio quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. Ese remanente de 8 personas, al salir del arca, pudieron ver la señal de un segundo pacto, un arco iris en el cielo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris nos recuerda que Dios es justicia y misericordia, y un día
El remanente de Dios en el tiempo del fin, en la hora más oscura para el pueblo de Dios, verá el más hermoso arco iris, uno que refleja la gloria del trono de Dios. La tía Elena así lo confirma. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Entonces la bacteria del pecado estará a punto de ser acabada por completo. La sepsis de la humanidad será sanada y los que hayamos sido fieles al pacto de Dios estaremos listos para vivir en un mundo donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. ¿Deseas ganar una de las 4 Biblias que obsequiaremos? Sigue nuestra cuenta de Instagram Crecer Más TV y la de IATPA Oficial y sigue los pasos. Es fácil y rápido. Recuerden que juntos podemos crecer más. Con solo 19 años, Arturo Alon sintió el llamado de Dios para trabajar en China. Sucedió apenas un año después de unirse a la iglesia adventista. Aunque su propia relación con Jesús era nueva y recién empezaba a crecer, para él el llamado para ir a China fue tan claro como el llamado a guardar el sábado. Decidió asistir a la Universidad Avondale para prepararse para el servicio misionero. En Avondale, Arturo conoció a 2 personas que resultarían esenciales en su vida. La primera fue una joven llamada Eva. Ella se convirtió en su esposa y futura compañera misionera. El segundo fue el Dr. Harry Miller, un pionero adventista en China. El Dr. Miller le escribió a Arturo y describió el trabajo allí y lo animó a venir a trabajar como misionero. Para juntar dinero para el viaje, Arturo vendió literatura en Nueva Zelanda y cuando terminó el año de la universidad, Arturo y Eva se casaron juntos un mes antes de zarpar hacia China, en 1906. La pareja primero fue asignada a trabajar en la China de Salud y la imprenta supervisada por el Dr. Miller. Los esposos aún comenzaron a visitar de inmediato a sus vecinos y a aprender a hablar mandarín. Descubrieron que el nuevo idioma era difícil de aprender, pero estaban decididos, pues sabían que era crucial para su misión. Practicaron cada día hasta que hablaron fluidamente. Arturo se convirtió en intérprete. Aprender el nuevo idioma fue solo el primer desafío que enfrentó esta pareja misionera. El segundo fue la malaria. Ambos se enfermaron en distintos momentos y Arturo la contrajo 3 veces. Aún así, ellos estaban comprometidos en servir a las personas, principalmente por medio de las publicaciones y la educación. En agosto de 1911, Arturo informó que el año anterior la misión del centro norte de China tenía 64 miembros. Ese número había crecido casi 100 y seguía creciendo. Arturo dijo: "Es una obra como esta, no hay lugar para el desánimo". Arturo y Eva tuvieron 3 hijos mientras trabajaban en China. Eva se mantuvo ocupada cuidando a su familia y de la gente a que querían alcanzar. Fue maestra de la escuela sabática, director de la sociedad de jóvenes y daba estudios bíblicos a mujeres 2 veces por semana. Durante 17 años la familia de Arturo y Eva sirvió al pueblo chino. Cada día trabajan de compartir el amor de Jesús, aunque fuese con una persona. Cuando Arturo entregó su informe a la Asociación General respecto al trabajo en China, destacó la continua necesidad de misioneros para alcanzar a quienes no conocen a Jesús. Él dijo: "Anhelamos poder para renacer a las multitudes en China como nunca antes. Estamos buscando a usted un nuevo bautismo del Espíritu Santo para el servicio". Hoy, las ofrendas misioneras envían y equipan misioneros por todo el mundo. Su ofrenda ayuda a que la Iglesia Adventista responda a la Gran Comisión.
Gracias a sus ofrendas, los misioneros tienen la oportunidad de llevar el amor de Jesús a los confines de la tierra. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Hola chicos, quiero compartir 7 cosas que hay que evitar. 1. Malas palabras. 2. Cuestiones necias. 3. Discutir sobre la ley. La ley es para obedecer. 4. Evitar idolatría. Solo hay un Dios. 5. Los deseos que batallan contra el alma. 6. No estar en camino de pecadores. Amar los deleites más que a Dios. Si haces esto, tu vida será diferente. ¡Wow! Hola niños, ¿cómo están? Les voy a decir unos momentos para orar. Cuando estamos tristes, con alegría. Orar por los enfermos. Orar para ser firme. Orar por las personas. Confesar los pecados. Dios lo borra para que Dios
admirables. ¡Wow! Para que las personas vengan a Cristo, te invito a orar siempre. ¡Chao! Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Caín, quien se negó a poner a Dios en primer lugar? Adán y Eva habían sido expulsados del jardín del Edén cuando nació Caín. Pasaron juntos por dificultades. Adán trabajó duro para mantener la tierra y sus hijos ciertamente lo ayudaron cuando llegaron a la edad de comenzar a trabajar. Caín se dedicó a la agricultura. Abel se hizo cargo de los rebaños. Ambos sabían cómo Dios había sacrificado el primer animal para perdonar sus pecados y encubrir su vergüenza. Caín y Abel querían adorar a Dios. Cuando crecieron, ofrecieron lo mejor de lo que tenían. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Dios estaba complacido con la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Caín estaba furioso, no con Dios ni consigo mismo. Estaba furioso con su hermano Abel. Caín claramente había rechazado las instrucciones de Dios de hacer una ofrenda aceptable. Debería haber sido humilde y haber preparado junto con su hermano el sacrificio de un animal. Pero no lo hizo. Quizás pensó que había hecho todo lo posible y que eso sería suficiente. A veces, cuando se trata de nuestras ofrendas, decidimos redactar nuestras propias reglas. Pero esto es un error. Dios es Dios y nosotros no. Las instrucciones sobre qué hacer con nuestros diezmos y ofrendas son claras y debemos seguirlas. Una vez rechazado, Caín no pudo ser vulnerable para hablar con Dios, sus padres e incluso su hermano. Sin ninguna resistencia, el resentimiento se apoderó de él. Dios trató de ayudarlo, pero Caín también lo rechazó. El pecado se apoderó de su corazón y él se rindió a la ira y a la violencia. Caín es recordado como el primer asesino de la historia. Caín se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para él y para quienes lo rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Caín sirve como advertencia para que no seamos como él. Al devolver nuestro diezmo y nuestras ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Si el Señor manda seguir, se hará hasta el fin. Yo iré a predicar en tierra firme o alta mar. Nadie halló aquí y no conseguirá. No cabe en mí en dos o tres mundos, infinito y singular. No se puede aprisionar, la palabra tiene fuerza en sí, en su excelencia y seguridad para que pueda permitir. Cristo no consigo ver más allá de eso, ayúdame a entender, dame de tu gracia, es mayor que yo, vida desmedida.
tiene que pasar. Lo que acontece en mí hará que mi gran Señor transforme mi vida, guíe mis pasos y alivie mi dolor. Cristo, no consigo ver más allá de eso. Ayúdame a entender, dame de tu gracia, es mayor que yo. Vida desmedida, ilimitada es. Somos abatidos, mas no destruidos, debemos obrar para bien. Su amor es lo primero y último en todo lo que haré. En la vida somos perseguidos, mas no desamparados, tenemos gloria en su cruz. La esperanza irrumpe en la sangre de Jesús. No consigo ver, No consigo ver no consigo ver. más allá de eso. Ayúdame a entender, dame de tu gracia, es mayor que yo. Vida desmedida, ilimitada es. Mi Señor nos habla, solo hay que ver su poder tan grande en nuestra vida es. Vida verdadera, infinito amor, ver mi Dios tu rostro, el mayor favor. Nuestra iglesia tiene un sólido sistema educativo con lineamientos desde la Conferencia General. Hoy contamos con la presencia justamente del director de la Conferencia General para la parte de educación, el doctor John Wesley Taylor. Bienvenido, doctor. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y gracias por hacernos llegar palabras de esperanza. Se ha perdido un niño, no secuestrado por terroristas y escondido en una cueva, hambriento y llorando y despertando a toda una nación a una búsqueda frenética. Si ese fuera el caso, miles de hombres y mujeres acudirían instantáneamente al rescate. Desafortunadamente, la pérdida del niño, aunque trágica y muy real, no ha levantado ningún grito de alarma. El hecho es que su padre lo perdió, demasiado ocupado para pasar tiempo con él, para trabajar y jugar con él, para responder a sus preguntas triviales. La mano del niño se escapa de la suya y ahora el niño está perdido. De hecho, su madre también lo perdió.
atrapada en sus eventos sociales. Deja que la niñera entretenga al niño con el último programa de televisión. De repente, se sorprende al descubrir que el niño se ha perdido. Pareció solo un breve momento en que ella apartó su mirada. De hecho, la iglesia lo perdió. Enfocando en los sermones y los programas para ricos y sabios, la iglesia no se preocupa por el niño en la banca. No le da parte real en el servicio de la iglesia. No organizó actividades relevantes para su juventud. No estableció ninguna escuela donde pudieran aprender en la presencia de Dios. Ahora la iglesia y muchos padres apesadumbrados están buscando con lágrimas al niño perdido. De repente nos encontramos ante el trono del juicio y escuchamos la pregunta divina: ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? Como individuos, como familias y como iglesia, tenemos un encargo divino en cuanto a nuestros jóvenes. La Escritura nos insta, enseña al niño el camino en que debe andar. También nos recuerda: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. No es suficiente ser informados. Tenemos que ser transformados. Es insuficiente explorar las ciencias. Tenemos que profundizar en la ciencia de la salvación. No es suficiente ser equipados meramente para esta vida. Debemos estar preparados para una vida que comienza ahora, pero que se extiende a través de la eternidad. Como pueblo de Dios, hemos sido llamados a salir de Babilonia. Hemos sido llamados a apartarnos de la sociedad secular y mantenernos sin mancha del mundo. Como pueblo escogido por Dios, no podemos dejar que el mundo nos apisone en su molde. La corriente de este mundo se ha convertido en un furioso torrente que se aleja cada vez más de Dios. No podemos permitir que nuestros hijos sean arrebatados y se pierden en la turbulencia de sus agendas y suposiciones. Los corazones de los jóvenes están fácilmente impresionados por el bien o por el mal. Como el apóstol Pablo observa, es por el contemplar que somos transformados. Traemos nuestros niños a la escuela sabática y al culto para que puedan aprender la verdad. ¿Para qué entonces los enviaríamos a una escuela en donde se les enseña algo muy diferente? ¿Por qué los matriculamos en materias que invierten los valores y que borran a Dios de la ecuación, sentándose a los pies de maestros que menosprecian la Escritura y que ridiculizan la fe? Si colocamos a nuestros niños ante maestros agnósticos, si los sumergimos en el ateísmo y el humanismo secular, deberíamos sorprendernos si se vuelven escépticos e infieles. Cuando pasan
más tiempo en el mundo que en la iglesia. Imperceptiblemente, pero ciertamente comenzarán a inclinarse hacia el mundo, e inclinándose más y más. De repente caerán en el mundo. Colocamos las manos de nuestros niños en las manos del mundo secular. Véanlos en el campo de juego. Se ve bastante inocente. Véanlos en las diversiones, en el matrimonio, en el negocio. Sus manos tomadas de la mano del mundo. Véanlos finalmente muriendo en los brazos del mundo. Mundanos educados. Santiago nos pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Pensábamos que estaban en el camino al cielo, pero sus ojos fueron vendados y el mundo les secuestró. El gran peligro de las escuelas seculares es por astutamente mezclar el bien y el mal. Observen la diferencia entre los sistemas educativos primordiales, el plan de Dios y su falsificación. La educación secular es hombre-céntrica. La educación cristiana está centrada en Dios. La educación secular se enfoca en los criterios de este mundo. La educación cristiana se enfoca en los parámetros de la palabra de Dios. La educación secular es informativa, enfatiza el conocimiento. La educación cristiana es formativa, asevera que aunque el conocimiento tiene su importancia, hay algo de todavía mayor consecuencia, y este es el carácter. La educación secular mantiene que Jesús es una figura histórica, quizás aún un gran hombre. La educación cristiana afirma que Cristo es el Señor. La educación secular es acribillada con suposiciones sutiles, pero mortales. Sostiene que el hombre es supremo. Si esto fuera cierto, entonces no habría ningún poder superior. Propone que el hombre evolucionó de formas inferiores de vida. Si eso fuese cierto, entonces no habría acto divino de creación. Una educación secular afirma que un mal ambiente es culpable de la mala conducta. Si esto fuera cierto, el hombre no sería responsable por sus acciones. La educación secular mantiene que la práctica común establece el estándar. Esto, por supuesto, asume que lo que la mayoría está haciendo debe ser lo correcto. Y si eso es cierto, entonces no hay absolutos morales. Una educación secular alega que el término inadaptación explica el comportamiento humano adverso. Por lo tanto, no hay tal cosa como la culpa. Finalmente, la educación secular sustenta que el hombre es inherentemente bueno. Y si eso fuera cierto, entonces no tiene necesidad de un Salvador. Cuando pensamos en ello,
Qué imprudente intentar ser sabios aislados de la sabiduría. Ser veraces rechazando la verdad. Ser iluminados sin relacionarnos con la luz. Ser nutridos sin alimento. Existir sin vida. Ser educados sin Dios. ¿Qué es lo que hace que la educación adventista sea singular? La educación adventista es una experiencia transformadora, una revolución espiritual. No es simplemente algo que perseguimos, enmarcamos y colgamos. Su altura es el servicio, su profundidad, el compromiso, su alcance, la eternidad. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de todo lo que hacemos en la escuela. No solamente en la clase de religión, sino en cada materia, en cada tema. Elena White escribe: estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Y agrega: se debiera establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias, aun en el caso de que no hubiera más que 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Los pilares esenciales son conocer a Dios, conocer su plan para nuestras vidas y luego ejemplificarlo en todo lo que hacemos. La estructura que resulta es una educación con una vista a la eternidad. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta educación provee un refugio seguro para nuestros hijos. Les proporciona un sentido de propósito, de identidad y de pertinencia. Cuando nuestros hijos y jóvenes son enseñados por Jehová, Isaías afirma: se multiplicará la paz de tus hijos. Lucas 2:52 nos describe la educación que Dios proveyó para su propio Hijo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observe que Jesucristo se desarrolló en 4 áreas cruciales: la dimensión mental, física, espiritual y social. Este desarrollo integral, un desenvolvimiento armonioso de todo el ser, es la educación que nuestros niños y jóvenes deberán experimentar. Sabiduría. Muchas escuelas imparten conocimiento, pero nuestra mayor necesidad es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Por lo tanto, adquiere sabiduría. ¿Qué es entonces? La sabiduría es la habilidad de tomar el conocimiento y aplicarlo en forma constructiva, buscando revelar los atributos de Dios y hacer una diferencia positiva en las vidas de los demás. Esto requiere que los alumnos estén conectados a la fuente de sabiduría, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.
demanda también un pensamiento de alto nivel, análisis, creatividad y la toma de decisiones. De hecho, es la obra de la verdadera educación, educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. La sabiduría, además, requiere la excelencia. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Los que están satisfechos con un rendimiento de segunda simplemente no pueden hacer la obra de Dios. Al final del día, llegarán trastabillando al destino equivocado, arrastrando una cadena de fracasos. Estatura. La verdadera educación tiene que ser útil. No podemos darnos el lujo de ser solamente teóricos, llenos de grandes ideas que nunca se llevan a cabo. En consecuencia, la educación adventista enfatiza las habilidades prácticas y el desarrollo de una sólida ética del trabajo. La importancia de esta dimensión se resalta por el hecho de que Jesús pasó las primeras 3 décadas de su corta vida en esta tierra en el taller de carpintería, aprendiendo y perfeccionando una destreza práctica. En este dominio físico, la educación adventista también enfatiza un estilo de vida saludable. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Como representantes de Dios, debemos presentar un cuadro atractivo de Dios, y este se mejor comunica por una vida sana y vibrante. Gracia con Dios. En el área espiritual, los alumnos en las escuelas adventistas estudian la palabra de Dios. Aprenden cómo orar, cómo tener fe. Se asocian con otros jóvenes que comparten sus prioridades y compromisos espirituales. Participan en cultos, en clases de Biblia y en tiempos de un especial énfasis espiritual. Experimentan maestros adventistas como mentores y modelos. Experimentan el Espíritu Santo en sus vidas. Por todo esto, van desarrollando una cosmovisión bíblica. En la educación adventista, la fe y el aprendizaje se unifican. Los fragmentos del conocimiento se van tornando en un sólido fundamento espiritual, centrado en Dios, la fuente de toda verdad. Después de todo, el cristianismo es un estilo de vida, no solo un complemento. No necesitamos un cristianismo que fluya paralelo a la vida. Necesitamos vidas cristianas. No necesitamos personas que puedan servir en ocasiones como cristianos. Necesitamos cristianos genuinos 24/7. Gracia con los hombres. Supongamos que estamos preparando médicos cirujanos. En el día de la graduación, nuestro candidato se desfila y se le entrega el trozo de papiro que lo declara cirujano. El día siguiente se encuentra en el quirófano y allí sobre la mesa está la víctima, el paciente. Recién nuestro egresado brota un sudor frío. Sus rodillas comienzan a ceder. Es que
en toda su preparación, nunca ha estado en una sala de cirugía. ¡Increíble!, exclamas. ¡Una tramoya, una negligencia rotunda! Y tienes toda la razón. Pero ¿no hacemos a veces lo mismo? Esperamos que nuestros jóvenes se gradúen de la escuela, que salgan a la sociedad y que sean testigos eficaces para Dios, cuando nunca han tenido ningún entrenamiento o experiencia en el testimonio o el servicio. En las escuelas adventistas, los alumnos aprenden cómo tocar las vidas de otros. Aprenden de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. Descubren que no es lo que ganamos, sino lo que damos, lo que define el éxito de nuestras vidas. Descubren que tienen un llamado divino para sus vidas, una misión que cumplir y un mensaje que compartir. Elena White lo resume de esta manera: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. ¿Será que la educación adventista hace alguna diferencia? ¿Será que asistir a una escuela, colegio o universidad adventista proporciona algo más que simplemente asistir a otra buena institución educativa? Para responder a esa pregunta, el estudio Cognitive Genesis analizó los factores que contribuyen al éxito de los estudiantes en la educación adventista. Más de 800 escuelas participaron, con 52,000 estudiantes en los grados 3º a 9º y en el 11º grado. Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes en las escuelas adventistas superaron el promedio nacional en las pruebas normalizadas en toda materia y para todo nivel. Y esto era cierto para todo tamaño de escuela. Además, cierto independientemente del nivel de habilidad innata del estudiante. Había algo más. Con el aumento del número de años en una escuela adventista, la diferencia entre los que asistieron a las escuelas adventistas y el promedio nacional se hizo más pronunciada, tanto en términos de rendimiento como de habilidad. Claramente, el resultado académico es impresionante. Sin embargo, este no es el resultado más importante. La Escritura nos recuerda: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al escribir a los líderes y educadores de la iglesia, Elena de White declaró que el asunto más importante es la conversión del estudiante. ¿Cuál es el papel de la educación adventista
en cuanto a niños y jóvenes que se adhieren a la iglesia y que permanecen en la iglesia. Un estudio, por ejemplo, comparó asistencia a escuelas adventistas con la tasa bautismal de niños de familias adventistas, involucrando 844 participantes. Examinó a los que no recibieron ninguna educación adventista, a los que recibieron un año o más de educación adventista y los que recibieron 11 o más años de educación adventista. Luego comparó la proporción de los que se habían bautizado y los que nunca se bautizaron. Para aquellos que no recibieron ninguna educación adventista, cerca del 60% se había unido a la iglesia. Aproximadamente el 85% de aquellos con 1 o más años de educación adventista se unieron, mientras que en el grupo con 11 o más años de educación adventista, más del 96% se unió a la iglesia. Para considerar el otro lado de la ecuación, si comparamos aquellos con 11 o más años de educación adventista con aquellos que no tenían ninguna educación adventista, los niños de familias adventistas tenían una probabilidad 13 veces mayor de no haberse unido a la iglesia cuando no recibieron ninguna educación adventista. Hay un segundo aspecto, sin embargo, el aspecto de la retención. Durante las últimas 3 décadas, ha habido al menos 7 estudios que han examinado el papel de la educación adventista en la retención. Uno de estos, el estudio Value Genesis, en el 2010, examinó factores relacionados con el desarrollo de la fe religiosa en más de 2.200 alumnos del 12º grado. De estos, el factor más importante fue asistir a una escuela adventista. De hecho, el 81% de los estudiantes indicó que asistir a una escuela adventista es lo que más me ha ayudado a desarrollar mi fe religiosa. Otro estudio comparó los jóvenes de familias adventistas que se graduaron de escuelas secundarias públicas y los que se graduaron de las escuelas secundarias adventistas. El investigador siguió a estos jóvenes durante un periodo de 13 años. Luego examinó si estas personas 13 años más tarde se habían bautizado y seguían asistiendo. Eran siempre miembros, pero ya no asistían, ya no eran miembros o nunca se habían bautizado. Para los jóvenes de familias adventistas que se habían graduado de una escuela secundaria pública, el 37% se había bautizado y todavía asistía 13 años después, mientras que el 7% era miembro, pero ya no asistía. Trágicamente, el 38% se había bautizado, pero ya no era miembro, y el 18% nunca se había bautizado. Sin embargo, para aquellos que se habían graduado de una secundaria adventista, el 77% se había bautizado y asistía 13 años después de la graduación. El 5% era miembro y ya no asistía, el 13% ya no era miembro y el 6% nunca se había bautizado. En esencia, los jóvenes tenían el doble de probabilidades de permanecer en la iglesia adventista 13 años después, si se habían graduado de una academia adventista.
O para agrupar los datos de otra manera, el 63% de los jóvenes de familias adventistas que se habían graduado de una escuela pública ya no estaban involucrados con la iglesia adventista 13 años después, en comparación con el 23% de los jóvenes que se graduaron de una secundaria adventista. El estudio también examinó el asunto de aquellos que se casaron con un adventista del séptimo día. Para aquellos jóvenes de familias adventistas, pero que se habían graduado de una escuela secundaria pública, solamente el 27% se casó con un adventista del séptimo día, mientras que el 78% de los graduados de las secundarias adventistas se casaron con un adventista del séptimo día. 3 veces más probable casarse con un adventista si se hubieran graduado de una secundaria adventista. Todo junto. Quizás por eso escribió la hermana White: la obra de la educación y la de la redención son una. Como hemos visto, las instituciones educativas adventistas no solamente hacen una diferencia, son diferentes intencionalmente. Son cristocéntricas y fundamentadas en las Escrituras. Se conectan a las vidas de los alumnos y se extienden a transformar el entorno social. Son lugares en donde la fe y la enseñanza se unifican, en donde alumnos estudian las ciencias y al mismo tiempo vinculan su aprendizaje al Creador. Son lugares en los cuales los jóvenes son enseñados no solamente acerca de Dios, sino por Jehová. Son lugares en donde nuestros jóvenes aprenden a reconocer la voz del Maestro enviado por Dios. No es suficiente simplemente prepararse para un trabajo, una profesión o una carrera. Debemos prepararnos para el cielo. Debemos dar a nuestros jóvenes una educación que sea consistente con nuestra fe, que forma un carácter que podrá resistir la prueba de estos tiempos. Influencias seculares, como olas del mar, azotan a los jóvenes y amenazan arrebatarlos. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Hemos puesto sus pies firmemente sobre la roca. No podemos transigir. Dios nos ha llamado a salir de Babilonia. Debemos vivir para Cristo, no para el mundo. Hemos sido llamados a convertir al mundo, no ser convertidos por el mundo, no subvertidos y desviados de nuestra misión. No podemos dejar que nuestros niños sean cautivados por una falsa educación. Nuestros niños son demasiado valiosos para permitirlos ser apresados y perdidos por la eternidad. Como padres, debemos invertir en donde más vale, en nuestros hijos, aun si esto requiere un sacrificio personal. Como iglesia, debemos congregarnos e identificar medios creativos por los cuales cada uno de nuestros niños y jóvenes pueda tener la oportunidad de una educación adventista.
Una educación adventista es distintiva. No hay nada que puede tomar su lugar. No permite que una pretensión displace la realidad. Una educación falsa, la verdadera. Valore el plan divino sobre cualquier falsificación. Enseñados por Dios. Educados para la eternidad. Nuestra decisión hoy configura el mañana. Sistema de Educación Adventista. Esa es nuestra opción. Un sistema es un conjunto de elementos que trabajan coordinadamente para conseguir un beneficio. El sistema educativo adventista es tan sólido que definitivamente ofrece beneficios a cada una de las personas que están involucradas en él, a los estudiantes, a los representantes, a los docentes y al personal administrativo que labora en cada uno de estos sitios. Hoy celebramos el Día de la Educación Adventista y quiero dejar con ustedes, recordarles que la señora White nos insta a que si tenemos chicos en edad escolar, podamos llevarlos a estas instituciones para que ellos puedan aprovechar ese beneficio que ha sido ideado no por hombres, sino por Dios para su protección. Qué bendición haber compartido con ustedes este espacio. Les esperamos la próxima semana para un nuevo Sábado de Esperanza. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, querido Dios, por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque estás con nosotros y nos cuidas a cada momento. Danos un resto de sábado feliz. Permite que podamos estar seguros de tu compañía. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto.
Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.